¿Te gusta? ¿Te intriga? ¿Te molesta? Cuéntaselo todo a la Cápsula de la Justicia y el defensor la traerá a nosotros para dar respuesta a todas tus preguntas. Cápsula de la Justicia, el programa del defensor del televidente de CITV. La televisión suele dar protagonismo a ciertos estereotipos corporales. Es decir, en la pantalla aparecen mayoritariamente hombres y mujeres con algunas características específicas, mientras otras posibilidades se dejan por fuera. Hoy conversaremos con personas con cuerpos diversos, cuerpos que no corresponden a los estereotipos, para analizar qué lugar tienen en la televisión. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy nos acompañan Mi nombre es Karina María Rojas Suárez, soy de la ciudad de Cartagena, soy maestra, escritora, conferencista motivacional. Tengo una condición física llamada enanismo, dentro de ella la acondroplasia, que es uno de los muchos tipos de enanismo que hay. Mi nombre es Edison Andrés Martínez Sarmiento, soy deportista paralímpico de alto rendimiento. Mi nombre es Constanza Pérez, soy educadora, egresada de la Universidad Pedagógica, investigadora, activista en temas de derechos humanos de personas con discapacidad, trabajo en la Asociación El Arca y soy creadora del podcast Relatos Chuecos. Quiero agradecer especialmente al colectivo Cuerpos en Rebeldía que me ha permitido esta invitación. Para empezar, veamos qué estereotipos sobre el cuerpo presenta la televisión colombiana. Muchos estereotipos, sobre todo en cuanto a la apariencia física. Los hombres deben ser el tipo galán de telenovela, las mujeres deben ser la típica modelo con las medidas 90, 60, 90. Y en cuanto a niños jóvenes, deben tener de pronto las características que tienen los niños que se presentan en series de Disney y demás, aunque de pronto en los niños y los jóvenes sí vale un poquito más el talento, sobre todo en los niños, porque los jóvenes sí se tienen en cuenta aquel tipo de joven que puede ser atractivo para la juventud de hoy. Los estereotipos ya están de por sí muy marcados. Vemos y se resalta muchísimo en la televisión colombiana de que son cuerpos esculturales, de hecho bien trabajados. Uno podría decir que no tienen imperfecciones a simple vista, que todo liga como hacia lo mismo. Y ya pues para uno también se vuelve cotidiano y es como, ok, este es un cuerpo ideal o el que se debería tener yo personalmente para estar entre un estándar televisivo. Los estereotipos sobre el cuerpo que presenta la televisión colombiana son medidas de peso y estatura estándar, cuerpos atléticos, estatura promedio, la mujer blanca con sus curvas definidas y estilizadas, aplica para mujeres cisgénero y transgénero, mujeres delicadas, tenemos cuerpos agradables, higiénicos, pulcros, en un contexto de éxito, felicidad y triunfo. El cuerpo con discapacidad está representado desde la fealdad, desde la tragedia, desde la suciedad, desde la pobreza, en un contexto de infelicidad, de tristeza, de tragedia o de maldición. ¿En qué formatos de televisión aparecen más estereotipos sobre el cuerpo? Por ejemplo, en las telenovelas, los protagonistas deben ser los típicos canales, las típicas modelos. En algunos reality, en el que se va a buscar algún protagonista, también deben tener unas características específicas. Si son reality deportivos, bueno, ahí sí ya tiene que ver de pronto con el talento en cuanto al deporte. Si son reality musicales, tiene que ver con el talento en cuanto a la música. Pero a veces aún entre ellos se ve marcada el galán y la modelo. Esto se ve muy marcado en todos los formatos televisivos. Obviamente hay uno que remarca mucho más y sobresale más de los demás, por lo que es muy cotidiano y es en los realities, porque son cuerpos perfectos, son cuerpos que de cierta manera denotan mucho más trabajo, no sé, de gimnasio, trabajan cuerpos de cirugía, pero no son cuerpos como reales y los que ve uno cotidianamente. Creo que en los realities es donde menos vamos a encontrar, no sé, alguna persona con alguna discapacidad. Nunca. En algunos formatos de televisión también aparecen estereotipos
Por ejemplo, en las noticias o los reportajes, las personas con discapacidad aparecemos como aquellas historias de superación personal o de conmiseración o de admiración. De hecho, ni siquiera se pensaría que una persona con discapacidad fuese presentadora de algún reportaje o de alguna sección de entretenimiento. En los programas de humor, por ejemplo, salimos para generar ternura o para burlarnos de nuestro cuerpo o para generar curiosidad, un sentido de lo exótico. Y las personas con discapacidad en las novelas, por ejemplo, también aparecen en roles de humildad, trabajadores informales, el gordito chévere, ¿sí? Entonces, de ahí que la discapacidad casi siempre está por debajeada. ¿Qué impacto tienen esos estereotipos en las audiencias? El impacto que tiene en quienes se identifican con el estereotipo, pues sube un poco la autoestima, les regala como cierto poder y desenvolvimiento en la sociedad. En quienes no, de pronto ahí viene el impacto contrario, el efecto contrario, baja autoestima, insatisfacción con lo que son, deseo de imitar y aún en los espacios se estigmatiza, se señala o se hace bullying, burla a los que no encajan en esos estereotipos. Digamos que a quienes corresponde como tal, siento que ya sería algo muy ligado a decir como, sí, porque no puedo estar allí, puedo tal vez pasar, no sé, mi hoja de vida y aparecer en una novela, en un reality show, en farándula, no sé, en X programa televisivo. A quien no corresponde se vuelve también un reto, porque es como yo consigo un cuerpo así para poder estar allí. Y siento que para los jóvenes también se vuelve una carga, porque he visto casos en los que los mismos padres ya obligan a sus hijos a llevar como una rutina de belleza, como de tienes que comer esto, tienes que comportarte así, tienes que hacer esto. Asumimos entonces esta información y queremos imitarla, queremos parecernos a lo que aparece ahí. Entonces, el impacto para las personas que se corresponden al estereotipo, pues es positivo porque dice, estoy siguiendo lo que me indica la novela o estoy siguiendo lo que me indica lo que estoy viendo. Las personas que no corresponden a ese estereotipo sencillamente se frustran, se sienten discriminadas o sienten que no encajan dentro de lo que debería ser y lo que todo el mundo representa ahí dentro de esa novela. ¿Qué cuerpos no son protagonistas en la pantalla de la televisión colombiana? Yo personalmente, digamos que lo hablo desde mi condición de discapacidad, nunca he visto como algún reality, alguna experiencia que muestre a una persona con discapacidad, ya sea en diferentes formatos, discapacidad física, discapacidad auditiva, intelectual. Siento que van mucho más ligados hacia programas de afuera, pero aquí nacionalmente nunca he visto un programa que resalte como esta belleza que también tenemos las personas con discapacidad. Son aquellos cuerpos que se salen de la norma comercial. Por ejemplo, las personas que son ciegas o las personas que son usuarias de sillas de ruedas o las personas que utilizamos bastón, por ejemplo, no están protagonizando esos roles a menos que su deber o su rol sea ser ayudada por la protagonista o por el protagonista. Tampoco hay representación de las mujeres trans, por ejemplo, con discapacidad. De hecho, la diversidad sigue aumentando cada vez y nos quedamos más cortos en cómo representarla. Y las cosas que también se representan por mucho son los temas de los adolescentes, por ejemplo, con su acné, digámoslo así, pero no se llega a incluir a la persona con discapacidad dentro de roles protagónicos en las telenovelas. Cuando la televisión colombiana incluye personas con cuerpos que no corresponden al estereotipo, ¿qué papeles y tratamiento les dan? La televisión colombiana incluye un poco, en caso tal, personas con acondroplasia o con enanismo, más que todo en noticias, cuando se refiere a alguna noticia en específica. En los programas de humor, sí, las personas con enanismo lo vemos muy estigmatizadas en ciertos programas de humor, donde se utilizan personas de talla baja como bufones, como payasos, o como, digamos, la persona a la que se le hace burla o sobre la que recae el chiste y la gracia que se quiere hacer. Y esto se ve imitado y reflejado en los distintos espacios en la sociedad.
Es muy difícil que nos den un papel protagónico. Siempre son papeles de pronto secundarios en los que se representan una persona con discapacidad y no se representan una persona común y corriente en una sociedad que se desempeña como cualquier otra persona. Lo primero que se observa en la televisión nacional ya es que van a contar una crónica o una historia sobre alguien, ya sea de superación, de cómo afianzar la vida, de cómo lo hizo esta persona para poder salir adelante. Lo llevaron hacia el pobrecito, lo llevaron hacia cómo puedo superarme, pero no hacia un contexto real. Entonces creo que así lo manifiestan tanto, no sé, en actuación, en noticias, en programas y realities, lo muestran mucho más como historias de vida, de superación, pero no como algo para resaltar en la cotidianidad. Cuando se incluyen cuerpos no normativos o fuera del estereotipo dentro de las novelas, se suelen tener roles de lástima, de superación personal o viendo la fealdad, equiparándola a una capacidad intelectual alta, ¿no? O también haciendo burla del cuerpo. Hay casos también donde las mujeres trans, por ejemplo, son representadas ejerciendo la prostitución o el estilismo o la peluquería. A veces también las personas convencionales, normativas, buscan e investigan cómo es la discapacidad y la imitan dentro de sus protagónicos. También hay que mencionar que cuando la persona con discapacidad está dentro de la novela, al inicio, por ejemplo, tiene la discapacidad y en el transcurso de la novela se normaliza o se mejora o se arregla, ¿sí? En el caso de Betty la Fea, por ejemplo, tuvo una transformación y quedó linda. O en el caso de otra novela que tiene un personaje ciego al inicio, entonces hubo una operación que la rehabilitó. Entonces esto hace parte también del modelo rehabilitador que busca normalizarlos. Después de comerciales veremos qué contenidos sobre la diversidad corporal deberían estar en la pantalla de la televisión colombiana. Ya regresamos con la cápsula de la justicia. Seguimos con la cápsula de la justicia. Veamos qué contenidos sobre la diversidad corporal deberían estar en la pantalla de la televisión colombiana. Interesante crear un reality estilo los realities norteamericanos donde muestran la vida de personas de talla baja y cómo se desempeñan y enfrentan su día a día en la sociedad. O sería simplemente interesante crear series, novelas, donde hayan personajes en el cual se desempeñen siendo quienes son, sin necesidad de representar a una persona con discapacidad sobre la que recae cierta burla, cierta atención, cierto rechazo o cierta discriminación o exclusión. No es que una persona con diversidad corporal tenga que salir a hablar sobre su diversidad corporal. Siento que aquí mismo se está sesgando el espacio. Siento que más allá de eso, lo que se puede hacer es resaltarlos en programas cotidianos y normales, los populares de la gente, los que la gente más consume, precisamente para hacerlo también normal y cotidiano hacia el público que lo está evidenciando. Y si yo veo a una persona ya con una diversidad corporal, ya desde el mismo medio, es como decir, oiga, definitivamente sí se puede. Esta persona es normal, es cotidiana, la he visto, es mi vecino. Es aquel donde haya cuerpos reales, cuerpos naturales, donde se intente algo distinto a lo que se ha hecho siempre, que es como intentar la burla hacia sí mismos por esa condición. También podría ser papeles que sean representados con toda la gama de emociones que siente la persona con discapacidad como cualquier otro humano. Entre esas emociones también está el odio y también está la alegría, ¿no? Eh, donde nos quede claro que la discapacidad no solamente puede estar acompañada de la comedia o del dolor o de la tragedia o del sufrimiento. También podría ser esos roles en donde la persona con discapacidad sea exitosa o sea realizada o también tenga un propósito de vida
o sea alguien que ayude a los demás, por ejemplo. ¿Recuerda algún contenido audiovisual sobre la diversidad corporal con tratamiento asertivo? Dentro de la televisión colombiana hace mucho tiempo sí crearon ciertas series donde trabajaba una persona de talla baja, Fernando Villate, en el cual desempeñaba papeles, por ejemplo, recuerdo Te quiero Pecas, en el cual él era el vecino de los protagonistas y era una persona común y corriente en el diario vivir de ellos. De resto no recuerdo así de pronto donde se haya representado. En otros países, en otras plataformas, sí. Las series Guerra de Tronos, donde tenemos como referente a Peter, que hasta Oscar ha ganado por los distintos papeles que ha interpretado, en los cuales no son el típico papel de bufón o de payaso, sino es papeles de personas. Bueno, un programa como tal detallado siento que no, pero a las plataformas digitales y de contenido digital que se están volviendo ahora mucho más tendencia, le están apostando a eso, a mostrar algo más cotidiano y mucho más real. Ahorita pues tengo más presentes como una película, no es nacional, que se llama Los Campeones, lanzada en el 2018, que precisamente rompe con ese estereotipo de discapacidad, que realmente se le da un espacio a la persona con discapacidad. Siento que esto es mucho más real y mucho más apegado a lo que soy yo. Bueno, ante esto es necesario decir que la persona con discapacidad o la persona diversa en la televisión suele ser una cuota, ¿no? Es muy escaso que una persona con discapacidad esté presente dentro, dentro de estas telenovelas o estos reportajes. Yo recuerdo una novela hace mucho tiempo, se llamaba A Mano Limpia, y hay un señor ahí que se llama Álvaro Bayona, que él hacía un personaje como de hippie. Era muy bonito la manera en que él actuaba. También en el Canal 13 hay un programa, se hizo un programa que se llamaba ¿Y quién dijo límites?, que presentaba diversidades y la discapacidad, personas que realizaban diferentes actividades. Y también tuve la oportunidad de participar en un programa de la serie Resonantes del Canal 13, donde hicieron un cubrimiento a la colectiva Polimorfas. En ese entonces estuvimos presentes en la marcha del 8 de marzo, el Día de la Mujer. Después de comerciales veremos recomendaciones para la audiencia, periodistas y realizadores de televisión. Ya regresamos con la cápsula de la justicia. Seguimos con la cápsula de la justicia. Veamos cuáles son las recomendaciones para periodistas y realizadores de televisión. Una manera de no reforzar el estereotipo, no utilizar la palabra enano de manera peyorativa para hacer sinónimos de pronto contra lo que está abajo, contra lo que no vale, contra lo que es rechazado, sino simplemente adecuarnos al término persona, persona con enanismo, si se van a referir a los otros, persona con acondroplasia, persona de talla baja, pero no seguir dándole el estigma a la palabra enano como ha venido sucediendo a lo largo de los años. Dejemos de enfatizar en que, no sé, las diversidades corporales tienen que irse hacia historias de vida, ¿no? Debémonos más hacia a atraerlos al público, a dejarlos ser ellos y a que ellos también nos digan cómo quieren ser mostrados. Realmente siento que ustedes ya llevan una propuesta de lo que ustedes quieren, de lo que ustedes van enmarcado, pero realmente tómense el tiempo de preguntar cómo quiere ser visto, usted qué quiere hacer, y siento que así resaltarían un poco más y creo que llenarían un poco más y realmente no siempre mostraríamos lo mismo de es una historia de vida más. No asumir que somos seres angelicales
o ejemplos de vida, o héroes, o seres inofensivos, puros o inocentes. No llamarnos discapacitados o enfermitos. No relacionarnos directamente con la pobreza económica o mental. No subestimarnos, es decir, pensar que no somos capaces de hacer las cosas, o sobreestimarnos, que es felicitarnos por alguna labor básica cotidiana de nuestro día a día. No centrarse solamente en nuestros diagnósticos clínicos o en nuestras condiciones médicas. No considerarnos carentes de vida sexual o relacional, porque sí la tenemos. No considerarnos niños o bebés eternos. Por más tierno que esto sea, esto es ofensivo. No compadecer a nuestras familias o demostrarles pesar por la prueba que les tocó vivir con nosotros. Llamarnos por nuestro nombre según las políticas públicas. Esto es, por ejemplo, persona con discapacidad, persona sorda, persona ciega, persona usuaria de silla de ruedas, mujer o hombre trans, etc. Y dejar las palabras peyorativas. También no revictimizar a las personas, es decir, darles el papel de víctima en caso de que sean víctimas sin pensar que la persona tiene la culpa por alguna agresión o alguna violencia sufrida. Con relación a los estereotipos sobre el cuerpo y la diversidad corporal, ¿qué otros cambios deben darse en el contexto colombiano? Lo que más queremos nosotros, las personas de talla baja con cierto tipo de condición, personas con autismo, personas con síndrome de Down, es ser incluidos dentro de la sociedad, es transformar miradas, que cuando nos miren, que cuando nos vean pasar, no nos señalen, no se rían, no se nota la atracción que sienten ante la curiosidad, de pronto ante el rechazo o ante la burla. Yo creo que eso se puede empezar desde la casa, desde las escuelas, cuando enseñamos y hablamos de diversidad, de inclusión, teniendo en cuenta que la inclusión no es simplemente tener dentro de un grupo a una persona, sino darle el tratamiento digno que merece. Entonces, esa es la mejor manera que podemos para empezar a educar y transformar miradas, para tratar a todo el mundo con dignidad. Si dejamos de seguir volviendo un tabú estas diversidades corporales, de aquí a mañana ya va a ser mucho más cotidiano que la gente lo hable y lo normalice como si fuera algo del día a día. Porque si seguimos viendo lo mismo, pues esto va a seguir igual y no va a haber ningún cambio. Para que se logren cambios en el contexto colombiano, por ejemplo, desde la familia y la cotidianidad, se puede convivir, aceptar, disfrutar, amar, conocer y observar sin juzgar y con todo el respeto. Tener conciencia del deterioro y la vulnerabilidad que tenemos todos los seres humanos, porque la discapacidad no solamente puede ser de nacimiento, sino que también se puede adquirir en cualquier momento. Desde la educación, por ejemplo, concientizar que existen cuerpos que requieren asistencia personal y ajustes razonables. Implementar el conocimiento del braille, la lengua de señas colombiana, el acompañamiento y el cuidado del otro, apoyo mutuo, empatía y relacionarse desde la complicidad, habituarse a la diferencia. Desde la política pública, exigir que los medios de comunicación implementen contenidos de avances de política pública, todo esto con personas expertas en el tema y también que haya procesos de implementación de normas, leyes, políticas que permitan avanzar en cuanto a los derechos humanos de todas las personas. Para cerrar, veamos las recomendaciones de la psicóloga Carolina Amado sobre el tema. Soy Carolina Amado, psicóloga de la Universidad Javeriana, con estudios en musicoterapia, danzoterapia y análisis corporal bioenergético y facilitadora de la técnica TRE, ejercicios para la liberación de la tensión, el estrés y el trauma. La televisión presenta estereotipos de belleza física. ¿Cómo consumir esa información de manera asertiva? Es hacer conciencia que estos estereotipos son usados para atraer a cierto número poblacional, cierto número de personas y que les resulta atractivo cierto tipo de cuerpos o
simetrías físicas y que en la realidad eso no es así, no todas las personas tenemos las mismas medidas, las mismas características físicas, formas de expresarnos. Entonces la conciencia de la diversidad es una buena manera para asumir que estos estereotipos son una herramienta de venta de un programa. ¿Qué hacer cuando los estereotipos de belleza física cuestionan o generan inseguridades con relación al propio cuerpo? Lo que mejor podemos hacer es ser amables con nosotros mismos, ser amables con nosotras mismas, poder reconocer que somos seres individuales, diferentes a las demás personas y reconocer nuestra belleza más allá de lo que las imágenes que te proyecta la sociedad quieren imponerte. Entonces, mi recomendación es hacer un reconocimiento físico, emocional, mental de tus virtudes, de tus características particulares y darte cuenta que esa particularidad es en sí misma bella. Frente a los cuerpos diversos, a veces surgen juicios. ¿Qué hay detrás? Lo que hay detrás es una inseguridad propia, es el aprendizaje cultural de que si descalificamos a la otra persona, nosotros nos vamos a sentir mejor con nosotros mismos. Hay bastantes construcciones culturales que tienen que ver con el patriarcado como una forma de pensamiento de opresión sobre los otros cuerpos, sobre las otras personas por su estatus económico, por su imagen física, por su nivel sociocultural, por sus ingresos económicos, por su género u orientación sexual también. ¿Qué hacer cuando surgen esos juicios frente a los cuerpos diversos? Observar más nuestro alrededor, observar la gente del barrio, observar la gente de la ciudad o de la comunidad en la que vivo y observar desde un lugar humano las diferentes formas que tenemos de ser. Revisar, observar qué es lo que a nosotros nos inseguriza, cada uno de nosotras como personas nos inseguriza frente a ese cuerpo diverso. Puede ser un temor frente a ser excluidos o ser criticados que proyectamos, es decir, vemos en los demás. Entonces, la propuesta es observar a los demás desde su humanidad y observarme a mí mismo también con compasión desde esta humanidad que soy. Hasta aquí llega este capítulo de la Cápsula de la Justicia. Nos vemos el próximo domingo a las 2 de la tarde con otro tema de su interés. Y no olviden contactarnos para contarnos lo que les gusta o les molesta de la programación de City TV. defensortelevidente@citytv.com.co 745-5203. Avenida Calle 26, número 68B70.